Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? Les damos la más cordial bienvenida a nuestra semana de sensibilización contra la diabetes. Sí, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, estas conferencias son organizadas por la Coordinación Nacional de Damas Voluntarias, en conjunto con la delegación estatal, la delegación local de Cruz Roja en Ciudad de Puebla y la coordinación de capacitación. Entonces, queremos darle la bienvenida al día de hoy a nuestra ponencia. Le voy a ceder el micrófono a Isabel Rodríguez para que nos dé la introducción y nos presente a nuestro ponente del día de hoy, la cual tiene un tema muy importante, secuencia un poco de lo que vimos el día de ayer. Se han de acordar los que nos acompañaron ayer en la presentación de mitos y realidades sobre la diabetes. Había muchas preguntas, principalmente que tenían que ver con la cuestión alimenticia. El día de hoy, pues tenemos ya la especialista, entonces le voy a ceder la palabra a Isabel para que nos dé la introducción. Gracias, Isa, y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Juanjo. Pues muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este segundo día de nuestra semana de sensibilización contra la diabetes. Es realmente un gusto para la Cruz Roja Mexicana y particularmente para la Coordinación Nacional de Damas estar desarrollando esta actividad en conjunto con la Coordinación Local de Puebla. Muchas gracias por todo su apoyo. Voy a permitir presentar a nuestra ponente del día de hoy, que es la licenciada María José Ansúrez de la Rosa, con el tema recomendaciones de una alimentación saludable en personas con diabetes. Voy a hablar un poquito de su currículum. Ella es licenciada en nutrición clínica, además es técnico en urgencias médicas nivel básico de la Cruz Roja en la delegación de Puebla y actualmente está cursando un diplomado de suplementación funcional. Pues muchas gracias, Majo, te cedo el micrófono. Bienvenidos todos. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues antes que nada quiero agradecer por la invitación a participar en este webinar. Es un tema muy interesante, sí debemos prestar muchísima atención a esta semana y al Día Mundial de la Diabetes. Entonces, pues espero sea de su agrado y vamos a iniciar. Bueno, pues el tema es recomendaciones de una alimentación saludable en personas con diabetes. Podemos comenzar con un poco de epidemiología y estadísticas de acuerdo a la ENSANUD del 2018, a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Pues vemos reflejado que las estadísticas del 2012 únicamente se encontraban o había 6.4 millones de personas con diabetes. Es una cifra muy alarmante dentro del rango de 20 y más años, o sea, 20 a menos de 59 años de edad. En el 2018 se encontraron o se identificaron 8.6 millones de personas con diabetes. Vemos aquí cómo varían los porcentajes en cuanto al género. Sin duda alguna incrementaron tanto en hombres como en mujeres, pero podemos observar que el mayor porcentaje que se vio aumentado fue en las mujeres. Ahora, la Federación Internacional de Diabetes estima que en México habrá 9 millones de personas con esta patología para el 2025. Sin embargo, pues sabemos que la mayoría de nosotros tiene un estilo de vida poco saludable y yo creo que sin duda alguna esta cifra puede aumentar. Ayer platicaba la doctora Dulce e hizo una pregunta bien interesante en el panel, en el cual cuestionaba que cuántas personas de los participantes tenían algún conocido, amigo, familiar que presentara diabetes. Y la mayor cantidad de respuestas fueron que casi todos conocían o tenían un familiar que presentaba esta alteración metabólica. Ahora, aquí podemos ver que tanto en el 2012 como en el 2018 se vio reflejado que la visión disminuida o la alteración en la visión es la complicación más reportada por los pacientes que presentan diabetes en la nación. Ahora, veamos esta
gráfica es respecto a la actividad física en la población de 20 a 69 años de edad. Veamos el porcentaje que realiza actividad física en distintos tiempos o minutos por semana. De este lado, del lado izquierdo, podemos observar cómo es mayoría la gente que realiza menos de 150 minutos por semana, es decir, menos de 2.5 horas a la semana de actividad física, cuando se recomienda que mínimo deberíamos hacer de 40 minutos a 1 hora de actividad física por día. Ahora, cuestiónense ustedes, ¿con qué frecuencia realizan actividad física? Listo. 4 a 5 veces por semana tenemos un 27%. Okay. Una vez por semana 33% y menos de 2 veces por semana un 40%. Se dan cuenta de que esas cifras coinciden con la gráfica que les acabo de mencionar. Entonces, para que veamos que realmente la ENSANUD da cifras adecuadas, somos pues 140 participantes en este momento, sin embargo coincide en que pocos realizan actividad física más de 2 a 3 veces por semana. Entonces aquí hay que hacer hincapié y fomentar la actividad física poco a poco. La siguiente gráfica es respecto al consumo de alimentos no recomendables en la población. Aquí vemos que es de acuerdo a porcentaje de igual forma, aquellos que consumen alimentos no recomendables para consumo cotidiano. Aquí se clasifica por diferentes grupos de edad. Sin embargo, podemos observar cómo el mayor porcentaje, más de 3/4 partes, consume bebidas de tipo no lácteo endulzadas, es decir, jugos procesados, refrescos, etc. Y así conforme vamos viendo hacia el lado derecho, observamos que también hay altos porcentajes en los 4 grupos de edad en los cuales seguimos consumiendo alimentos y bebidas altas en hidratos de carbono. La siguiente pregunta que les voy a hacer es, ¿con qué frecuencia consumes productos procesados? Refrescos, jugos, galletas, productos de panadería, mermeladas, enlatados o dulces. El 21% todos los días. Ok. 27% 3 a 4 veces por semana y el 52% menos de 2 a 3 veces por semana. Muy bien, esta respuesta me gustó mucho más. Sin embargo, debemos consumir productos procesados o la recomendación es consumirlos menos de 3 veces por semana, sobre todo si estamos hablando de productos que son altos en hidratos de carbono y azúcares simples, como lo son los refrescos, los jugos y todos los productos que encontramos en el súper, por ejemplo. Veamos aquí cómo la prevención es la clave para disminuir el riesgo de padecer alguna enfermedad crónico-degenerativa. Si nosotros realmente nos enfocamos en la prevención, sobre todo como personal del área de la salud, y la gente comienza a
inculcar valores de prevención, vamos a originar u ocasionar que aumente la esperanza de vida y a su vez disminuya la mortalidad en las personas. Esto lo vamos a lograr teniendo un estilo de vida saludable. ¿Esto cómo es? Teniendo una buena alimentación, realizando ejercicio y a su vez nos permitirá llegar a un envejecimiento saludable. Hay que recordar que los hábitos que tenemos actualmente, las personas que tienen de 20 a 35 años, todos esos hábitos o estilos de vida se verán reflejados realmente cuando tengamos 50, 55, 60 años de edad. Entonces, si actualmente tenemos un estilo de vida saludable, muy probablemente tendremos un envejecimiento saludable. Sin embargo, si desde ahora como productos procesados todo el tiempo, me la paso comiendo en la calle, no hago ejercicio, me desvelo mucho, fumo, bebo alcohol muy seguido, sin duda alguna estamos condicionando a nuestro organismo a no tener un envejecimiento saludable y, por supuesto, a presentar alguna enfermedad crónico-degenerativa. Vamos a platicar acerca de la alimentación saludable y los adultos que no tienen ninguna patología. Esto es para adentrarnos un poquito en el tema, entender más o menos cuáles son las recomendaciones en esta población y posterior a ello comenzar a hablar de las recomendaciones para pacientes que presentan diabetes. Lo principal que debemos mencionar son las características de la dieta correcta. Estas son 6 distintas. Primero hay que enfatizar en que dieta no es matarme de hambre. Dieta no es dejar de comer, no es solo comer ensaladas. Dieta es aquello que comemos durante cada día. Así comamos tacos y hamburguesas, tal vez tamales y refrescos, esa es nuestra dieta. Y si tenemos una alimentación saludable, también esa será nuestra dieta. Entonces, hay que corregir un poquito ese concepto que tenemos erróneo de que dieta solamente es matarnos de hambre. Al contrario, dieta se va a definir como todos los alimentos que ingerimos a lo largo del día. La dieta correcta tendrá distintas características, 6 distintas. La primera es que debe ser completa. ¿Esto a qué hace alusión? Pues a que debe tener todos los nutrimentos que nuestro cuerpo necesita. Es por ello que se recomienda combinar todos los grupos de alimentos en cada tiempo de comida. Por ejemplo, las verduras, las frutas, los alimentos de origen animal, los cereales, las leguminosas, los lácteos. Eso significa que nuestra dieta sea completa. Luego, equilibrada. Esto quiere decir que para provocar o buscar una mejor digestión y un metabolismo adecuado, debemos tener una adecuada proporción en todos los alimentos que nos van a proporcionar los nutrimentos. En el caso de inocua, quiere decir que se refiere a que su consumo diario no implique riesgos para la salud. Entonces, esto también puede hacer alusión a que consumamos alimentos de origen natural y menos alimentos procesados. De igual forma, debe ser suficiente. Esto quiere decir que debe tener la cantidad pertinente para cubrir todas las necesidades energéticas de nuestro organismo para poder cumplir todas sus actividades día a día. Por ejemplo, en el caso de los niños, crecimiento y desarrollo. En el caso de los adultos, el mantenimiento. Debe ser variada, sí, porque debemos incluir en cada uno de los grupos de alimentos diferentes tipos. Por ejemplo, si hablamos del grupo de alimentos de las verduras, debemos incluir diferentes tipos de verduras, no siempre la misma. Si hablamos de los cereales, entonces debemos alternar entre los cereales integrales, por ejemplo, incluir la tortilla de maíz, incluir avena, incluir arroz, etc. Y finalmente debe ser
adecuada. Esto quiere decir que la dieta correcta debe estar acorde a la edad de la persona, la actividad física, las costumbres que ésta presenta, etc. Entonces, si nosotros cumplimos con esas 6 características, sin duda alguna llevaremos a cabo una dieta correcta. En esta diapositiva podemos ver que el objetivo al momento de alimentarnos realmente es cubrir las necesidades energéticas que tiene el organismo. Es decir, buscamos tener un balance energético neutro. Esto significa que todo lo que ingerimos debe ser similar a lo que gastamos. Estamos hablando, recordemos, de personas sin necesidades agregadas, por ejemplo, aquellos que no presentan ninguna patología o que no son deportistas de alto rendimiento o que no presentan desnutrición, por ejemplo. Entonces, para todos aquellos que son aparentemente sanos, buscaremos un balance energético neutro. Las recomendaciones de los macronutrientes, es decir, de todos aquellos que nos aportan energía, serán primeramente los hidratos de carbono. Consumir mínimo 130 gramos de hidratos de carbono al día. Esto simple y sencillamente para que nuestro sistema nervioso central funcione de una manera adecuada. En cuanto a los lípidos o las grasas, vamos a incluir del 20 al 30% del valor calórico total, es decir, de todas las calorías que vamos a ingerir en el día, necesitamos que ese porcentaje sea de lípidos, principalmente de tipo insaturados. Y menos del 7% de los lípidos que vamos a ingerir serán grasas saturadas. ¿A qué me refiero con esto? Grasas insaturadas como el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva. Grasas saturadas como la mantequilla, la mayonesa, la manteca y grasas que contienen las carnes rojas, por ejemplo. En el caso de las proteínas, la recomendación es que se ingieran 0.83 gramos por kilo al día. Esto obviamente variará dependiendo si la persona tiene algún otro tipo de necesidad. Cuando los pacientes, por ejemplo, que son deportistas de alto rendimiento, necesitan ingerir distinto gramaje de las proteínas. Aquellos pacientes que presentan algún tipo de desnutrición, de igual forma, ese gramaje o esa recomendación de proteínas se modifica por día. Y por último, en el caso de la fibra alimentaria, se recomienda que ingiramos de 25 a 30 gramos por día. Esto alternando entre los dos tipos de fibra, tanto soluble como insoluble. Ahora, ¿qué tipo de alimentos debo incluir en mi dieta? Ya vimos las características de la dieta correcta, entonces coincide con lo que estoy colocando en esta imagen. Verduras, obviamente debemos variarlas, no siempre consumir la misma. Frutas, en segundo plano. Verduras debemos incluirlas al menos en cada tiempo de comida. Por ejemplo, desayuno, comida y cena, incluir una porción de verduras. Frutas de 2 a 3 porciones al día. Legumbres o leguminosas como frijol, haba, lenteja, garbanzos. En el caso de los aceites y las grasas, aguacate, aceite de oliva, aceite de cánola, los frutos secos, los cereales y tubérculos, preferir sobre todo los cereales de tipo integral. Podemos elegir entre avena, amaranto, la tortilla de maíz, el arroz integral, la papa. Y por último, los alimentos de origen animal. Buscar sobre todo carnes blancas, el pollo, de preferencia consumirlo sin piel, podemos consumirlo hervido, a la plancha, ingerir huevo, distintos tipos de queso, sobre todo el panela, el fresco, el requesón, y los productos de origen lácteo. Aquí vemos lo importante que puede llegar a ser el fomentar un estilo de vida saludable. Muchas veces pensamos que estilo de vida saludable engloba buena alimentación y ejercicio físico, nada más. Y no es cierto.
Estos son los pilares, sí, pero van acompañados de otros factores. Por ejemplo, estar actualizándonos continuamente, o sea, realmente estar trabajando con nuestro cerebro, estar en algún club de lectura, por ejemplo, leer libros, artículos seguidos. El descanso también es muy importante. Actividades de relajación o de tipo psicológicas también las podemos integrar en nuestro día a día, y todos estos puntos al final nos llevarán a tener un estilo de vida saludable. Ahora, la siguiente pregunta. Esto es respecto a las personas que padecen diabetes. Si aquí nos están viendo personas que la padecen o tenemos familiares que la padecen, podemos contestarla sin ningún problema. ¿Consideran que las personas que padecen diabetes deben retirar o disminuir los hidratos de carbono a su dieta? Recuerden, hidratos de carbono son todos los productos que involucran cereales y tubérculos, por ejemplo, y los azúcares, los productos procesados, como los refrescos, los jugos, etc. Listo. El 68% dice que solo deben disminuirlos, el 23% quitarlos por completo y un 9% no lo sabe. Perfecto. Bueno, pues creo que aquí la mayoría coincidió en la respuesta, eso me da mucho gusto. Y sí, efectivamente debemos disminuir la cantidad de hidratos de carbono que ingerimos día a día. Sin embargo, no hablamos de cualquier tipo de hidrato de carbono, sobre todo aquellos que presentan índices glucémicos elevados o aquellos que tienen gran gramaje de azúcares simples, por ejemplo. Para iniciar con las recomendaciones de los pacientes que presentan diabetes, volvemos a retomar esta diapositiva. Necesitamos cumplir con las características de la dieta correcta. Ya platicamos un poquito acerca de qué significa cada una. Si nosotros la llevamos a cabo, sin duda alguna, estaremos teniendo efectos benéficos en nuestro organismo y favoreciendo, disminuyendo el índice de complicaciones que se pueden presentar. Tenemos distintos objetivos para el tratamiento nutricional de los pacientes. Esto va de la mano con las recomendaciones que haremos más adelante. Principalmente es que todos los pacientes que presentan esta alteración metabólica deben seguir un plan de alimentación adecuado a sus requerimientos y necesidades. Por eso se hace hincapié en que acudan al nutriólogo, porque él realmente los va a asesorar en cuanto a las necesidades energéticas que tienen, el gramaje de hidratos de carbono que necesitan consumir por día, la cantidad de proteínas que tienen que consumir por día, y en general les darán una orientación alimentaria y les explicarán cómo debe ser su dieta. Esto pues siempre es basado en el análisis de composición corporal, en su historia clínica, en todos los antecedentes que presentan, en la actividad física y en las deficiencias de nutrimentos que presenten. Pero bueno, eso ya se valora en la consulta, pero les estoy platicando un poquito para que se den cuenta de qué tan importante es acudir a un nutriólogo, sobre todo cuando tengo este tipo de alteración metabólica. Una vez que ya tenemos nuestro plan de alimentación, pues también vamos a integrar la actividad física en nuestro día a día. Al inicio veíamos la gráfica, incluso compartimos una pregunta de qué tan seguido hacen actividad física por semana. Entonces, una recomendación general podría ser de 40 minutos mínimo a 1 hora al día de actividad física. Obviamente esto cambiará, cambiará el tipo de ejercicio que hagamos, ya sea priorizar en el aeróbico o en el anaeróbico, dependiendo el peso de la persona, su condición física, alguna otra comorbilidad, etc. El apoyo psicosocial también va muy de la mano con el tratamiento nutricional.
Muchas veces pensamos que con ir al nutriólogo es más que suficiente, pero no tomamos en cuenta que también muy probablemente necesitamos acudir con un fisioterapeuta, por ejemplo, con un preparador físico, y al mismo tiempo necesitamos acudir con el psicólogo o apoyo psicológico, porque hay altos índices de que a las personas cuando se les comunica que tienen diabetes, tienen hipertensión, cáncer, alguna patología crónico-degenerativa, tienden a deprimirse. Entonces, en lugar de procurar a su organismo y comenzar a cuidarse y comenzar con el tratamiento médico, lo dejan hasta que comienzan o inician con complicaciones. Entonces, es muy importante la parte del apoyo psicosocial. El control glucémico. Este debe ser aceptable. Entonces, vamos a buscar distintas metas. En la consulta se le recomienda a los pacientes que se tomen la glucosa capilar de forma constante. En el caso de los que no utilizan insulina, pues se recomienda que se la tomen 1 o 2 veces por semana, o sí puede ser 1 o 2 veces por semana, y que anoten en una libreta los valores que tienen. Puede ser una toma de glucosa en ayuno y la otra toma de glucosa después de comer. O puede ser una toma de glucosa antes de hacer ejercicio y otra después de hacer ejercicio. En los pacientes que se administran insulina, normalmente se recomienda 2 o hasta 3 veces por día, dependiendo la condición que presente cada uno de ellos. Entonces puede ser en la mañana, en ayuno, luego después a las 2 horas de comer, y al mismo tiempo si realizan actividad física, pues antes y después. Pero el número de veces que cada uno va a cuantificar su glucemia depende de las características del paciente. También es muy importante llevar un control de laboratorios en cuanto al perfil lipídico. Esto involucra los triglicéridos, el colesterol HDL, LDL, VLDL, porque es muy común, sobre todo en pacientes que presentan sobrepeso u obesidad y al mismo tiempo diabetes, sobre todo tipo 2, que estos dos valores se vean alterados. Y normalmente coincide en que hay hiperglucemias constantes, ya tienen el diagnóstico de diabetes, luego empiezan con cifras de tensión arterial elevadas, tienen una dislipidemia, la circunferencia de cintura incrementa, entonces al final terminan desarrollando el conocido como síndrome metabólico. Entonces, por eso es tan importante llevar un control glucémico, como se los expliqué anteriormente, y al mismo tiempo una toma de laboratorios con perfil lipídico. Hay que ayudarlos también a adoptar horarios regulares. ¿A qué me refiero con esto? A que pues se hagan de ciertos hábitos y se acostumbren a desayunar más o menos a la misma hora, hacer sus colaciones de igual forma a la misma hora todos los días, su comida y su cena de igual manera. Esto nos sirve sobre todo con los pacientes que se administran insulina. Sin embargo, también es importante para los pacientes que no requieren la administración de insulina porque comienzan a adoptar distintos hábitos benéficos. Entonces, aquel paciente que fue diagnosticado con diabetes y que no está acostumbrado a desayunar, por ejemplo, entonces tenemos que incitarlo y persuadirlo a que poco a poco vaya adquiriendo ese hábito. Hay muchos pacientes que acostumbran no cenar o cenar muy poquito, porque eso les dijeron, que no deben ingerir nada de hidratos de carbono por la noche o que no deben cenar absolutamente nada para que al otro día amanezcan con cifras de glucosa disminuidas. Entonces, hay que enseñarles realmente qué tipo de macronutrimentos y micronutrimentos se van a incluir en cada tiempo de comida y no satanizar realmente ningún alimento. Hay que fijarnos también en los hábitos y costumbres que tiene cada uno de los pacientes. No es lo mismo un paciente diagnosticado con diabetes que tal vez tiene la posibilidad económica de adquirir todos los alimentos que a nosotros se nos ocurre enviarles, a un paciente que tal vez llegó a la consulta, a una clínica, no sé, a lo mejor en un centro de salud, que de igual forma fue diagnosticado con diabetes, luego es referido al servicio de nutrición
y tenemos que adecuar su plan de alimentación de acuerdo a lo que él puede llegar a consumir. Entonces, sí hay que ser muy meticulosos en eso, preguntarle sin duda alguna cuando hacemos la anamnesis qué tipo de alimentos consumen de forma frecuente, qué tipo de alimentos tienen al alcance y cuáles pueden llegar a adquirir. Ya con base en eso, elaborar el plan de alimentación. Por eso es que siempre debemos hacerlo de forma personalizada. Y bueno, también incluiremos los medicamentos, porque la decisión que nosotros tomemos de acuerdo al plan de alimentación que le entregaremos al paciente dependerá mucho de los medicamentos que está ingiriendo, si se administra o no insulina, etcétera. Entonces, si nosotros realmente cumplimos poco a poco con el tratamiento nutricional, con el paso del tiempo, sin duda alguna, vamos a disminuir las complicaciones a largo plazo. Ahora, en cuanto a los requerimientos energéticos, o lo que buscamos de los pacientes, o lo que buscamos en los pacientes es que ellos mantengan un peso adecuado. Habrá pacientes que no presenten sobrepeso ni obesidad, entonces calcularemos cuál es su peso ideal y los mantendremos en este rango. Sin embargo, ellos son minoría. La mayoría presentarán mínimo sobrepeso y algunos de ellos obesidad, sin duda alguna. Entonces, poco a poco tendremos que hacer una reducción del mismo de 0.5 a 1 kilogramo por semana para que sea de forma saludable. No hay que buscar que el paciente baje mucho más de peso, porque muchas veces van a la consulta y piensan que yendo con el nutriólogo van a bajar 4 kilos en una semana, 3 kilos en una semana. Entonces hay que enseñarles que realmente eso no es una disminución de peso de forma saludable y explicarles en la consulta que con que bajen 500 gramos a 1 kilo por semana es más que suficiente y enfocarnos sobre todo en la disminución del porcentaje de grasa. Hay que evitar dietas, sin duda alguna, que sean menores de 1.200 kilocalorías por día. Actualmente hay muchísimas dietas de moda, la cetogénica, bueno, N cantidad de dietas que la gente ve en internet y la sigue. Entonces, también hay que educarlos en esa parte y explicarles por qué necesitan consumir cierto número o cierta cantidad de kilocalorías y también, si se puede, explicarles cuál es su gasto energético total y su tasa metabólica basal. La dieta o el plan de alimentación que nosotros le demos a los pacientes, también debemos buscar que esta sea fraccionada, y esto coincide con la diapositiva anterior en la que hablábamos un poquito de la adecuación de horarios. Entonces, pues podemos fraccionarla entre 3 tiempos de comida, en 4, en 5, esto ya será dependiendo de las necesidades y requerimientos de cada uno de los pacientes. En el caso de la glucemia, es decir, la glucosa en sangre, en ayuno, debemos buscar que sea menor a 120 miligramos sobre decilitro. Entonces iríamos a un rango entre 70 a menos de 120. Es muy común que los pacientes presenten hiperglucemias o hipoglucemias. Por eso es que hay que irlos orientando a qué tipo de hidratos de carbono se deben ingerir y en qué cantidad. Aquí hay una pequeña tablita, la pueden encontrar en la norma 015, que es respecto a la prevención, tratamiento y control de la diabetes. Hay muchísima bibliografía en cuanto a esto, diferentes recomendaciones. Entonces, en este caso pueden ver que, por ejemplo, en el caso de los hombres, los adultos, que presentan una actividad física normal o mujeres que son físicamente muy activas, se recomienda que el cálculo de kilocalorías totales sean de 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Y así va variando con cada uno de los sectores. Por ejemplo, mujeres con actividad física normal y hombres con vida sedentaria o mayores de 55 años activos, se calculará de 25 a 28 kilocalorías por kilogramo de peso.
Así lo desglosamos también en mujeres sedentarias y hombres mayores de 55 años, que de igual forma son sedentarios, y en los primeros 2 trimestres del embarazo y en mujeres que se encuentran lactando. Hay pues, distintas recomendaciones, distinta bibliografía, entonces esto es solo una tabla para que ustedes se den cuenta. La pueden encontrar en la norma 015, pero no se basen únicamente de la primera tabla que vean. Es importante que indaguemos un poquito más, veamos cuál es la mejor referencia para nosotros y obviamente esto va asesorado por un nutriólogo. En cuanto al cálculo energético, estamos en la misma sintonía. Esto debe ser algo individualizado, justo como lo que les decía. Tenemos que acudir al nutriólogo, él hará toda una evaluación y nos indicará qué cantidad de energía debemos consumir por día y nos dará la orientación adecuada. En el caso de las mujeres, mínimo debería consumirse de 1000 a 1200 kilocalorías por día. En el caso de los hombres, lo mínimo serían de 1200 a 1600 kilocalorías por día. Sin embargo, esto varía demasiado porque muchas veces el paciente que presenta diabetes también tiene alguna otra patología. Entonces, debemos tomar en cuenta si el paciente tal vez tiene una enfermedad renal crónica, si el paciente tiene hipertensión arterial o si el paciente tiene cáncer, por ejemplo, alguna enfermedad pulmonar, etcétera. Entonces, todo esto va a condicionar a que se modifique la cantidad de energía que va a consumir el paciente. Entonces, a raíz de esto, se determinará si se requerirá un balance energético neutro, un balance energético positivo o un balance energético negativo. En cuanto a los hidratos de carbono, que son los azúcares, hay recomendaciones que van de 45 a 60% del valor calórico total, es decir, de toda la cantidad de energía que vamos a consumir al día, del 45 al 60% deben ser hidratos de carbono. Hace rato habíamos platicado acerca de que estos deben ser de tipo complejo, sobre todo porque tienen mayor cantidad de fibra, sobre todo los cereales integrales. De igual forma, como hicimos la recomendación para los adultos aparentemente sanos, mínimo se deben consumir 130 gramos de hidratos de carbono al día. Recordemos, esto únicamente es para que nuestro sistema nervioso central funcione de manera adecuada. Entonces, los requerimientos irán aumentando de acuerdo al resto de las funciones que tiene nuestro organismo. El gramaje que nosotros le daremos a los pacientes va a depender muchísimo del estado nutricio que ellos presenten y de la cantidad de actividad física que realicen por semana. Hay que monitorear, sin duda alguna, los gramos que ingieren los pacientes en la dieta. O sea, a lo largo del día es importante que se haga un conteo de los hidratos de carbono, sobre todo de aquellos pacientes que están descontrolados y pues que muy seguramente están cerca de presentar alguna otra complicación. Entonces hay que ser un poquito más estrictos y hacer un conteo de los hidratos de carbono. Poco a poco le enseñaremos al paciente en la consulta. O sea, esto puede ser desde que lo diagnostican con diabetes. Le podemos ir enseñando al paciente las diferentes porciones, qué alimentos debe preferir y ya ellos solitos al final nos dirán o cuántos gramos de hidratos de carbono se comieron aproximadamente o las porciones que ingieren por día. Esto es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes, o sea, el conteo es importante en aquellos pacientes que se administran insulina. Y bueno, vamos a preferir alimentos con bajo índice glucémico o moderado índice glucémico. Esto va en una escala del 0 al 100. Los alimentos de bajo índice glucémico son los que más vamos a consumir en nuestra dieta. Los
alimentos de moderado índice glucémico, pues los podremos consumir unas 4 veces por semana aproximadamente, y los de alto índice glucémico no están recomendados en los pacientes que presentan diabetes. En la población aparentemente sana, pues deberían consumirse 1 a 2 veces por semana. Hay que ser muy cautelosos en los productos procesados que adquirimos en el súper, en las tiendas, etcétera, con el nuevo etiquetado de alimentos. Vemos en la parte superior izquierda un logo con el nuevo etiquetado. Me imagino que ya todos, o al menos la mayoría, han visto este tipo de etiquetado en ciertos productos. Y en este caso dice exceso de azúcares, pero encontrarán otros octágonos que digan exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, etc. Entonces, bueno, encontraron estos 5. Hay que ser muy cautelosos en los productos que adquirimos y comenzar a aprender un poquito más acerca del etiquetado y revisar la parte de los ingredientes. En el caso de la fibra, pues realmente no aportan energía. Se encuentran en los hidratos de carbono, en los cereales integrales, se encuentran también en las verduras, en las frutas, y el consumo recomendado para los pacientes que presentan diabetes es de 25 a 30 gramos por día o 14 gramos por cada 1000 kilocalorías que consumen. Hay que preferir la fibra soluble, ¿sí? Ingerir al menos de 7 a 13 gramos por día, pero también combinarla con fibra insoluble. Entonces, esto lo vamos a encontrar en las verduras, en las cáscaras de las frutas, principalmente las verduras de hoja verde, y el otro tipo de fibra pues ya se encontrará también en todos los cereales integrales. Hay por ahí un mito o una creencia de que debemos integrar, o sea, cuando nos diagnostican con diabetes, debemos integrar suplementos que presenten alto contenido de fibra, con la finalidad de mejorar nuestro control glucémico. Realmente esto no está fundamentado, no se recomienda, entonces con la fibra de la dieta es más que suficiente. Es por eso que nosotros vamos a ingerir una dieta correcta. En el caso de las proteínas, se recomienda del 10 al 35% del valor calórico total. Aproximadamente igual que en las recomendaciones del adulto aparentemente sano, de 0.83 gramos kilo por día. Esto pues realmente puede variar muchísimo, por eso el porcentaje es tan amplio, porque como ya lo mencionamos, hay que tomar en cuenta también si los pacientes presentan alguna otra comorbilidad y cómo está realmente su composición corporal y qué otras necesidades tienen. Entonces, justo en este momento yo no les puedo decir, todos los pacientes que presentan diabetes van a ingerir 1 gramo por día, o sea, 1 gramo por kilo al día de proteínas, porque eso no es cierto, varía mucho. Por eso es que tienen que acudir siempre al especialista. Y bueno, eso sí no va a cambiar, preferir normalmente proteínas de alto valor biológico, es decir, aquellas que se encuentran en los productos o en los alimentos de origen animal, como el pollo, el pescado, el huevo, el atún, combinar también los cereales con las leguminosas para poder obtener todas las proteínas. En la parte de abajo dice insulina. Aquí quiero hacer hincapié que la insulina es una hormona anabólica, entonces cuando ésta se produce al mismo tiempo, permite que haya una síntesis de tipo muscular. Entonces hay que dar un adecuado aporte proteínico a los pacientes que presentan diabetes para que no pierdan masa muscular. No hay que dar dietas restrictivas, por eso un poco más atrás platicábamos acerca de la cantidad de energía que requieren por día y hablábamos de igual forma de la pérdida de peso, no buscar pérdidas de peso exageradas por semana, sino hacerlo de forma saludable para que sobre todo se vea una reducción en el porcentaje de grasa y no masa muscular.
Bien, en el caso de los lípidos, vamos a recomendar de un 20 a 35% del valor calórico total. Aquí, preferentemente, menos del 7% serán grasas saturadas. Ya habíamos comentado cuáles son este tipo de grasas. Y las grasas poliinsaturadas son las insaturadas son las que deben predominar. En el caso del omega 3, pues podemos consumir alimentos como los pescados, unos 120 gramos, 2 a 3 veces por semana. En el caso de las grasas trans, y también si fuera necesario, se suplementaría al paciente con omega 3. De igual forma, eso se evalúa en la consulta. Si el nutriólogo determina que requiere omega 3 suplementado, se le administra, no hay ningún problema. En el caso de las grasas trans, pues hay que minimizar su aporte o definitivamente no darlo para nada. El colesterol, pues ahí hay varias bibliografías, unas manejan menos de 300 miligramos al día, pero bueno, en este caso yo les voy a recomendar pues un poquito la más estricta, que son menos de 200 miligramos por día. Sobre todo en aquellos pacientes que por ahí tienen alguna dislipidemia o sobrepeso u obesidad. En el caso del sodio, pues los pacientes van a tener una restricción moderada, es decir, van a tener permitido ingerir menos de 2.3 gramos al día. Esto es importante porque se considera este gramaje para pacientes que son normotensos. Si hubiera pacientes que ya tienen alguna otra alteración, alguna otra enfermedad crónica, como lo es la hipertensión, esta recomendación sin duda alguna se modifica de acuerdo al grado de hipertensión que presente el paciente. Y bueno, una de las recomendaciones más importantes para ingerir la cantidad recomendada de sodio es consumir el menor número de alimentos procesados al día, sobre todo los embutidos, los productos enlatados, por ejemplo. En el caso de las vitaminas y los minerales, hay que enfatizar en que se da la misma, la misma ingesta diaria recomendada es para la población que presenta diabetes a la población en general. Realmente no hay efectos benéficos por si se da algún multivitamínico, o sea, por el simple hecho de tener diabetes, no. O sea, puedes ingerir o basarte en la ingesta diaria recomendada de la población mexicana, aparentemente sana. Ya si el paciente llegase a presentar alguna deficiencia subclínica, por ejemplo, algo que nosotros identifiquemos en la piel, en las uñas, en las mucosas, en conjuntivas, en el cabello, entonces ahora sí podemos incrementar la cantidad de algún micronutrimento que ellos necesiten. Sin embargo, si esto no es así, vamos a priorizar en la ingesta de verduras, la ingesta de frutas, porque estas son las que nos aportan todas las vitaminas y minerales que requerimos. En el caso de los edulcorantes, pues en el caso de la stevia, su uso fue aprobado por la FDA en el 2009. Hay varios artículos que desaprueban el uso de edulcorantes, hay otros que lo permiten, entonces pues en este caso vamos a preferir aquellos edulcorantes de tipo no calóricos. Estos, sin duda alguna, ok, vamos a ingerirlos, pero con moderación. Entonces me ha tocado conocer personas que llegan y me cuentan que a su café, por ejemplo, le echan 4 sobrecitos de Splenda, 4 sobrecitos de stevia. Entonces, es demasiado porque todos estos edulcorantes son aproximadamente 100 veces más dulces que el azúcar de mesa. Entonces, realmente no es necesario agregar tantos edulcorantes no calóricos o de tipo artificial a nuestras bebidas. Entonces, sí, podrá ingerirse, pero con moderación. Y vamos a evitar edulcorantes de tipo calóricos, como el jarabe de maíz alto en fructosa, el azúcar, dextrosa, jarabe de arce y, bueno, entre otros productos. Todos estos
se pueden encontrar en los ingredientes, en la parte de etiquetado de alimentos. Entonces hay que ser cautelosos al momento de comprar los productos, porque muchas veces en la parte frontal dice sin azúcar, pero volteamos el empaque y en ingredientes dice, contiene jarabe de maíz alto en fructosa, contiene dextrosa, contiene jarabe de arce, contiene sacarosa. Entonces, debemos tener cuidado al momento de adquirir los productos en el súper. Y bueno, para finalizar, vamos a platicar acerca de qué es el índice glucémico. Hace rato les hacía la recomendación de que los pacientes que presentan diabetes deben preferir alimentos con índice glucémico medio o bajo, sobre todo bajo. Y bueno, esto lo podemos definir tal cual como aquel que mide la velocidad con la que un alimento que contiene hidratos de carbono eleva los niveles de glucosa en sangre. Entonces, un alimento que tenga un índice glucémico alto elevará en mayor proporción la glucosa en sangre y mucho más rápido, a diferencia de los alimentos con índice glucémico medio o bajo. ¿A qué me refiero con esto? Alimentos que tienen índice glucémico alto. Son productos procesados, son bebidas deportivas, son refrescos, son jugos, son cereales, el pan, por ejemplo, el blanco, toda la panadería. Todos estos tendrán un índice glucémico alto. Es por eso que hacíamos la recomendación de no ingerirlos, ingerirlos máximo 1 a 2 veces por semana y solamente uno de ellos. O sea, realmente no se recomiendan. En el caso de los alimentos de índice glucémico moderado, aquí ya encontraremos diferentes tipos de alimentos. Pueden ser algunos tipos de frutas y algunos otros productos como los cereales. Y finalmente, en los productos de índice glucémico bajo, también vamos a incluir o encontrar otro tipo de frutas, por ejemplo, los frutos rojos, la pera, la manzana, y al mismo tiempo estaremos encontrando cereales, pero de tipo integral. Entonces ya en la consulta se le hará la recomendación al paciente de qué alimentos puede ingerir con mayor frecuencia o puede ingerir tal vez en desayuno, comida y cena, qué alimentos puede ingerir tal vez 3 veces por semana y qué alimentos ingerirá o podrá ingerir 1 o hasta 2 veces por semana máximo. Entonces hay que ser muy cautelosos en eso. Yo les compartí en la sección de documentos una infografía, bueno, unas cuantas infografías para que chequen más o menos el tipo de información que viene y además la comparación de índice glucémico, qué tipo de alimentos podemos encontrar cuando son alimentos de índice glucémico alto, moderado y bajo, para que tengan una pequeña lista y pues si gustan guiarse de ella, adelante. Sin embargo, yo los exhorto a que investiguen todavía más. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero les haya servido de algo y pueda apoyarlos en la parte de las preguntas y respuestas. Majo, muchas gracias. Tenemos unas preguntas, sobre todo agradecimientos. ¿Qué grupo de alimentos se deben aumentar o disminuir en un paciente con IRC? Ok, insuficiencia renal crónica. Pues en este caso, entonces hay que considerar que es un paciente que presenta diabetes y además insuficiencia renal crónica. Me imagino que por ahí estás pensando, bueno, desconozco quién haya hecho la pregunta, pero tal vez por ahí estaban pensando en la restricción de proteínas. Entonces, pues sería bueno analizar, checar en cuanto a los laboratorios la tasa de filtración glomerular, ver qué tipo de daño renal tiene y hacer una adecuación en las proteínas. Estas realmente no hay una restricción
extrema, entonces solamente se priorizan en distintos tipos de proteínas, y en el caso de los hidratos de carbono se siguen prefiriendo los cereales, por ejemplo, de tipo integral, evitando los procesados, disminuir también el consumo de sodio, entonces ahí también se ajusta el gramaje de sodio que se ingiere por día. Entonces hay que hacer una evaluación global realmente, ver qué grado de daño renal presenta el paciente y a su vez observar o darnos cuenta de si el paciente presenta diabetes descontrolada o no. Entonces ya con base en eso podríamos desglosar toda una lista, pero pues a grandes rasgos podría indicarte esto. Gracias, Majo. ¿Quieren saber si puedes dar un ejemplo de una dieta para un día para una mujer con diabetes? Ok, uy, para un día. Bueno, pues eso se tiene que calcular. Entonces, vamos a dar ejemplos, pero si fuera una mujer, supongamos que es una mujer que tiene 40 años de edad, la diagnosticaron con diabetes y presenta sobrepeso. Entonces, vamos a buscar primero una dieta hipocalórica porque tenemos que hacer que baje de 500 gramos a 1 kilogramo por semana. Entonces, si no tiene ninguna otra comorbilidad, podríamos integrar, por ejemplo, en las mañanas un omelette de espinacas con champiñones y si tolera las leguminosas, una porción de frijoles cocidos hechos en casa. Podemos acompañarlo con 1 o 2 tortillas, dependiendo, pues, las porciones que le correspondan, y podríamos darle 1 taza de papaya picada. De colación podríamos incluir un yogurt o un mini bowl, entonces le podemos poner media taza de yogurt, le podemos poner 1 manzana picadita y un poquito de amaranto o almendra fileteada. En la comida, pues podríamos hacer, ¿qué será bueno? Un poquito de arroz, yo lo pondría integral. Un poquito de arroz, puede ser tal vez a la jardinera, 1 media taza de arroz y de guisado, tal vez unas fajitas de pollo con pimiento morrón. ¿Qué más será? Pimiento morrón, yo le pondría champiñones y jitomatito. Y de igual forma podríamos acompañarlo tal vez con una tostada horneada, con un paquetito de salmas o con una pieza de tortilla de maíz. Y ya para finalizar, pues en la siguiente colación podríamos ponerle o integrar unos frutos secos, alternar tal vez entre piezas de almendras, cacahuates tostados sin sal, nueces. Podríamos incluir un mini snack que sea tal vez pepino picadito con un poquito de jícama, echarle un poco de chile en polvo y limón. Y ya para cenar, pues podríamos integrar tal vez unas quesadillas. Entonces les podemos poner tal vez un poquito de requesón o queso panela y ya la verdura que más les guste. O podemos hacer unas tapas también de jitomate con aguacate, un poquito de pico de gallo y ya ponerles a ellas requesón o queso fresco o queso panela. Eso se me ocurre justo ahora. Gracias, Majo. Están preguntando también qué opinas de la dieta keto, que si es buena para las personas con diabetes o prediabéticos, sí, y que estén controlados. Ok, que estén controlados. Bueno, pues realmente no la recomiendo. Las características de la dieta keto son muy estrictas y siempre debe ser asesorada por un profesional. No descarguen la dieta de internet, por ejemplo, y la lleven a cabo. Si hay un paciente con diabetes descontrolada o no, debe ingerir cierto gramaje de hidratos de carbono, como ya se los mencioné, y las dietas keto normalmente incluyen unos 40
50 gramos de hidratos de carbono exagerados. Entonces, en lo personal, yo no la recomendaría porque puede tener repercusiones importantes para la salud. Gracias. ¿Qué recomiendas acerca del consumo de jarabe de agave? Y también están preguntando sobre la stevia, que si se puede sustituir por completo el azúcar. Ok, bueno, en el caso del jarabe de agave no, porque pues al final de cuentas es como miel o el néctar de agave, entonces sí es un edulcorante natural, sin embargo es un edulcorante de tipo calórico. Entonces, hace rato en la parte de edulcorantes mencionábamos que se deben ingerir o se pueden ingerir los edulcorantes, pero de tipo no calóricos, como la Splenda, stevia, etcétera. Entonces, realmente no lo recomendaría, y si se llegase a ingerir, entonces hay que cuantificarlo en los gramos de hidratos de carbono que estamos consumiendo por día. Gracias, Majo. También están preguntando acerca de los superalimentos como la quinoa. ¿Qué opinas para el consumo? Y no sé si la soya también es parte de este grupo, pero igual. De los superalimentos. Quinoa y soya, por favor. Ok. Bueno, pues en el caso de la quinoa, pues contiene cierto gramaje de fibra, sobre todo insoluble. Entonces, sí es sobre todo muy utilizada en personas que llevan una dieta de tipo vegetariana o vegana incluso. Entonces, pues contiene hierro, proteínas, un poco, bueno, algunos aminoácidos. Entonces, sí la pueden integrar, pero recuerden que todo esto va calculado. Entonces, pues sí la recomendaría, o sea, sí la podemos integrar como consumo habitual en la dieta. Y la soya de igual forma, hay que complementarla con los cereales integrales, perdón, o sea, la quinoa, la soya, pero sí podríamos integrarla. Sobre todo si hay pacientes que tal vez no son tan afines a los alimentos de origen animal. Muchas gracias. Y si recomiendas, es la última pregunta, si recomiendas el ayuno intermitente en pacientes con diabetes. Bueno, volvemos a la parte de, no sé si se acuerdan de la diapositiva que mencionamos del objetivo de la terapia nutricional. Entonces hablábamos de buscar ciertos horarios en las comidas, que fuera fraccionada, buscar ciertas metas de glucemia, o sea, de glucosa en sangre. Entonces, realmente no lo recomendaría porque hay bibliografías que sí la recomiendan. En lo personal no lo hago, sobre todo en pacientes que se administran insulina. Entonces, habría que ser muy cautelosos, serían casos muy específicos en los cuales tal vez algunos profesionales del área de la salud podrían llegar a recomendarla. En lo personal, yo no lo haría y yo estoy muy casada o soy muy afín a una alimentación saludable, sin trucos, el ejercicio que le corresponde a cada una de las personas, el descanso y ya, nada más. Entonces, yo no la recomiendo, sinceramente. Muchas gracias, Majo. Pues en general, agradecimientos por el tema. También les recuerdo que el día de mañana, porque también hay preguntas acerca de actividad física, el día de mañana tendremos al especialista para que nos asesore acerca de este tema. Muchas gracias. De nada, Lau, y bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Gracias por invitarme, espero hayan aprendido un poquito. Aquí están mis datos. Entonces, si gustan contactarme, alguna duda extra que tengan, si quisieran algún tipo de asesoría nutricional, estoy a sus órdenes. Juanjo, tienes apagado tu micro. Perdón, ya. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias, María José, Majo, por tu participación. Sin duda, muy importante este tema de la alimentación, que como lo sabemos, ya bien lo acaba de decir nuestra presentadora, el día de mañana tenemos también la parte de actividad física.
porque también va muy relacionada una cosa con otra, no solamente tomar las medidas preventivas, sino también tener una buena alimentación, también tener una buena activación física. Y bueno, pues a lo largo de toda esta semana vamos a tener temas muy interesantes. Entonces ya estamos ahorita proyectando nuestros webinars. Mañana pues tenemos propiamente el tema del impacto de la actividad física y así hasta el sábado. Entonces queremos invitarlos a todos a que no dejen de participar en estos webinars que está organizando la Coordinación Nacional de Damas. Y pues bueno, nuevamente, Majo, pues agradecerte. Queremos entregarte virtualmente un reconocimiento, ¿sí? A nombre de nuestra Presidenta Nacional de Damas Voluntarias, la señora Carmen Lebrija de Zuinaga, la cual te hacemos llegar de manera virtual, ya luego te la haremos llegar ya de manera física para que tú la puedas tener. Este testimonio de gratitud en el cual pues nuestra Coordinación Nacional de Damas reconoce esta participación en la Semana de Sensibilización contra la Diabetes en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que es el día 14 de noviembre, y se fecha el testimonio el día 10 de noviembre del 2020 en la Ciudad de México. Lo firma nuestra Presidenta Nacional, la señora Carmen Lebrija de Zuinaga, quien nos piden que tengamos llegar su reconocimiento, su agradecimiento, y pues a todas nuestros participantes también que nos acompañan, que no dejen de seguirnos. Isa, no sé si quieras agregar algo más al respecto. Muchas gracias. No, pues nada más, les agradecemos su tiempo, lo seguiremos reiterando siempre en cada sesión y en cada actividad a la que desean sumarse con nosotros. Es un gusto. Majo, esperamos que no sea la primera ni la última vez. Es realmente un deleite escucharte y estar aprendiendo de ti y de cada uno de los facilitadores que se han ido sumando a estos seminarios que estamos desarrollando. Muchísimas gracias. Gracias, Isa. Muchas gracias y les recordamos, mañana los esperamos a la misma hora, en el mismo canal, por este mismo enlace. A todos nuestros participantes les damos las gracias y nos vemos mañana. Tengan buena noche. Hasta luego, gracias. Bye.